El latinoamericanismo es un conjunto de ideas, valores, movimientos y acciones que buscan la integración, cooperación y solidaridad entre los países de América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos pueden abarcar aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos. Una de las características fundamentales del latinoamericanismo es la promoción y preservación de la identidad cultural, ya que es un bien intangible compartido entre los países de la región. Esto incluye aspectos como la lengua, la música, la danza, la gastronomía y otras manifestaciones culturales. En algunos contextos, también puede ser una respuesta a la influencia externa históricamente asociada con el imperialismo y la colonización. En este sentido, se busca fortalecer la autonomía y la autodeterminación de los países de la región. Un aspecto relevante es la cooperación política y económica, la cual puede manifestarse a través de alianzas y acuerdos entre los países para fortalecer a organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, o el Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur. Asimismo, frente a desafíos comunes como la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de la justicia social, la integración latinoamericana y caribeña puede fomentar la solidaridad y la colaboración entre los países para abordar estos problemas de manera conjunta. La idea compartida de integración regional es un componente fundamental del latinoamericanismo, ya que busca superar las barreras históricas y geográficas para fomentar la colaboración y el intercambio en diversas áreas, incluyendo el comercio, la educación y la investigación. La idea compartida de integración regional es un componente fundamental del latinoamericanismo, ya que busca superar las barreras históricas y geográficas para fomentar la colaboración y el intercambio en diversas áreas, incluyendo el comercio, la educación y la investigación. Las universidades cobran gran relevancia en virtud de sus aportaciones a la mejora social a través del conocimiento, en sus esfuerzos por promover la movilidad académica hacia el sur y en la divulgación del mosaico cultural que representa nuestra región. Es importante destacar que el latinoamericanismo es un concepto dinámico y ha evolucionado a lo largo del tiempo. La diversidad cultural y la historia única de cada país contribuyen a su riqueza y complejidad. Este término alude a la búsqueda de una mayor autonomía y cooperación entre los países latinoamericanos en el escenario global, promoviendo una voz unificada en cuestiones internacionales. Bienvenidos a Mirador Universitario en esta serie que organizan la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, mejor conocida como la CUAYED, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ahora ya renombrada como UDUALC. Esta es una serie de programas, este es el primero de ellos, en donde tendremos la ocasión de tener a distinguidos invitados como los que les voy a presentar en un momento, porque tanto en la CUAYED, en la UNAM y en la UDUALC estamos muy interesados en los temas que aluden a la educación superior y su integración, su coordinación, su mayor cooperación, su mayor entrelace para, por supuesto, lograr mejores objetivos, formar mejores profesionales para un mejor servicio a la sociedad y particularmente para los que menos tienen. Así que, de verdad, muy bienvenidos todos y todas. Este programa lo hemos intitulado Latinoamérica, una voz por la integración. Y me acompañan dos realmente muy distinguidos universitarios que tienen una historia muy amplia y muy fructífera, y de verdad para nosotros es un regalo tenerlos aquí en el estudio. Se trata del doctor Axel Didrikson, es investigador de tiempo completo en la UNAM, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, conocido como el ISUE. Él fue director de una institución previa al ISUE. Él fundó incluso este instituto y es, como decía, también doctor en economía
maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en sociología, en todos sus casos graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Axel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Un placer y un honor tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias, Roberto. También me acompaña el doctor Francisco Cervantes. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y de la Información en la Universidad de Massachusetts, en un lugar muy especial que es en Amherst, que está también muy cerca de donde está la universidad. Es parte de la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. También hizo la maestría en Ingeniería Eléctrica y la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica, estas dos últimas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es asesor de la Dirección General en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México y profesor de doctorado en la misma Universidad Rosario Castellanos. Además, exdirector de la antes CUAED, ahora ya es CUAYED, pero él fue director de este espacio. Francisco, de verdad también muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa sobre la integración de la educación superior en América Latina y los Caribes. Bienvenido. No, muchas gracias, Roberto. La verdad que es un honor estar con dos amigos entrañables como ustedes dos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a iniciar esta conversación, ¿no? Que seguramente será muy animada, porque hay muchas cosas acerca de este asunto del pensamiento latinoamericano, particularmente en el caso de la educación superior. Porque en América Latina y el Caribe hacemos muchas cosas relacionadas con la educación superior, pero no las hacemos tan juntos como quisiéramos, ¿no? Creo que con Axel, con Francisco y con muchos otros acordado que nos es difícil, nos causa, a pesar de que tenemos cosas muy, muy valiosas que iniciaron en Córdoba en el año 18, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Argentina. Entonces yo quisiera preguntarles primero, ¿cómo podemos en una América Latina globalizada, en una América Latina que está en realidad muy dominada por el mercado, ¿no? Eso creo que es algo que irremediablemente tenemos que reconocer, aunque no quisiéramos, estoy seguro. ¿Cómo la autonomía universitaria opera en este contexto? Axel, ¿cómo sientes tú que la autonomía universitaria sirve para la integración en una América donde está más conectada a veces con los Estados Unidos, con Europa, que con sus propios pares, ¿no? Pero decimos, somos autónomos, nos gusta ser autónomos, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, en realidad la autonomía es una identidad incuestionable de las universidades en América Latina y el Caribe, cosa que no ocurre en otras universidades en el mundo. Los ejemplos que conciben la autonomía en las universidades asiáticas, China, Japón, Corea, Malasia, Singapur, Tailandia, es distinto. Ellos conciben la autonomía como una condición para mayor financiamiento. Entonces le dan a la universidad libertad, gobernanza, proyectos, etcétera, para conseguir fondos, porque les dan autonomía contar con esos fondos. En Europa, el término autonomía está más bien muy sesgado con el de libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza, de investigación y el impacto que tiene en la propia universidad y en la sociedad. El caso de Estados Unidos es distinto también porque ahí la autonomía no existe, ahí hay un capitalismo académico, hay una subordinación al mercado completa, sin mayores matices. Y en el caso de América Latina, la autonomía, para bien y para mal, le ha dado una gran identidad. Entonces, esto
ha permitido, pues obviamente, fortalecer instituciones emblemáticas como las universidades nacionales del Cono Sur, así se autodenominan. Autonomía casi está más pegada en Centroamérica y en México. O sea, casi todas nuestras universidades tienen la A de autonomía: Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Chihuahua, etcétera, etcétera. Cosa que no ocurre en otros lados, pero la autonomía ha permitido eso, un crecimiento propio, identidad, fortaleza, pero al mismo tiempo nos ha separado. Pero déjame preguntarle a Francisco, que fue rector de la Universidad Nacional a distancia. ¿Gozabas de autonomía, señor rector o ex rector? No te burles. No. Mira, sí había autonomía en cuanto a la forma de toma de decisiones internas. No había autonomía en la parte del financiamiento, obviamente. Lo mismo que todas las autónomas de México, el financiamiento es del Estado, por lo tanto, en el financiamiento es donde intentan como doblegar este sentido de identidad. Yo creo que la autonomía, en términos de identidad, crea universidades como la UNAM, en donde cada persona que pasa por esta casa, donde se sueña y los sueños se convierten en realidad, gracias a este sentido de identidad y de libertad y de autonomía, de intervenciones externas para lo que ocurre al interior, no es como que algo que sea negociable por un lado. Pero lo otro es que sí le permite a las universidades crear lealtad, o no sé cómo decirlo. Yo tengo el Puma pirograbado, ¿sí? O sea, al grado de que estando en una situación muy cómoda en los años 2004, de repente fui invitado a una reunión a las 9:30 de la mañana, y a las 4 de la tarde, a 3:30 de la tarde, que salí de hablar con Rosaura Ruiz y con Juan Ramón de la Fuente, me hizo mi esposo una pregunta. Me dijo, oye, ¿qué pasó? Le dije, no sé, creo que ya trabajo otra vez en la UNAM. Y me dijo, oye, ¿cómo que trabajas? Pues sí, me dijeron que regrese a las 6, que me van a dar una oficina. Me dice, ¿y cuánto te van a pagar? Pues no pregunté. No preguntaste. No, Eso no era lo importante. No. O sea, tienes este sentido de pertenencia, sentido de identidad, que es resultado del funcionamiento autónomo o la autonomía como que se concibe en una universidad como esta, en donde tú no piensas, solamente reaccionas con el corazón. Eso es el resultado de la autonomía en cuanto a su comunidad, que creo que es diferente. Yo estudié en Massachusetts, estuve otra vez 4 años y medio, y no te digo, tengo lealtad a la Universidad de Massachusetts, la quiero mucho, es mi alma mater, pero no se compara. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir conversando, es vamos a seguir conversando de este tema, porque creo que es muy importante para esto que hemos dicho al inicio de la integración de la educación superior. Vamos al corte y regresamos en un momento. Y yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando vemos el papel de las universidades es en cómo podemos generar docencia vía digital a través de la comunicación que tenemos ahora para hacer cursos que pueden ser de licenciatura, pero también cursos de posgrado. Esto me preocupa bastante y creo que eso sería una de las cosas a ganar en serio, ¿no? Y cursos en línea. Nosotros tenemos en México un curso en línea semanalmente que se distribuye a 40, bueno, se conecta uno directo con 42 universidades y en cada una hay alumnos. Lo segundo es que creo que podemos usar el asunto de la integración, pensarlo, a través de cómo las universidades pueden armar videoconferencias entre especialistas con temas relevantes para América Latina, ¿no? Creo que vía la UDUAL podría hacerse muy bien. La otra cosa es que creo que nos puede facilitar la integración un muchísimo más ágil y más fuerte intercambio de publicaciones, tanto de revistas como de libros, vía también la comunicación digital. Cuarto, me parece que podemos hacer, esto me interesa particularmente mucho,
convenios de colaboración para hacer investigación conjunta, inter y multidisciplinaria sobre problemas relevantes de carácter sociológico, politológico, de carácter cultural, económicos, etcétera. Encontrar a través de la investigación cuáles son nuestras identidades, nuestras semejanzas y también nuestras diferencias para tener capacidad de manejar esto para una mejor y mayor integración de América Latina. Uh, Cuarto, quinto, no sé, me preocupa muchísimo la movilidad estudiantil. Los estudiantes, cuando se les pregunta si van a estudiar el posgrado fuera, en América Latina, prefieren ir a Europa o a Estados Unidos. Y yo creo que las universidades latinoamericanas hoy están ofreciendo alta calidad en materia de estudios de doctorado y que deberíamos hacer o favorecer que sea mayor el intercambio entre México, Buenos Aires, Sao Paulo, Venezuela, etcétera. Esto me parece que podría ser fundamental. La movilidad de los académicos, por cierto, también tendría que estimularse y favorecerse. Y bueno, creo que la integración nos puede facilitar también tener sistemas de información más abiertos para todos aquellos que quieran consultar la realidad latinoamericana, ¿no? Bienvenidos de regreso a Mirador Universitario en este primer programa que hemos intitulado Latinoamérica, una voz por la integración, con nuestros distinguidos invitados, el doctor Axel Didrikson y el doctor Francisco Cervantes. Conversábamos antes de la pausa sobre el tema de la identidad, y yo diría de la fuerza que le da esa identidad, que es la autonomía, a la educación, a la educación superior. Las identidades nos sirven para eso, para ejercerlas, para usarlas en beneficio de esto. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan esto? Después de que pues, fuimos colonia, nos independizamos, vino el neoliberalismo, o sigue aquí con nosotros, está aquí presente. ¿Qué rumbo vamos? ¿Por dónde tenemos que andar? Francisco. Mira, yo creo que el rumbo incluso ya no somos dueños de designarlo. Es resultado... ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno porque tienes que ajustarte a una nueva realidad. En 1930 surgen las ciencias de la computación y empieza la era digital, ¿sí? Y eso ha ido generando que la ciencia y la tecnología vayan acelerando el ritmo del cambio. En este siglo, el cambio, debido a los avances científicos y tecnológicos, es exponencial. Cambian las cosas tan rápido que ya no tenemos... Pero ¿cómo vamos a igualar al México del sur con el del norte, o a los indígenas de la Amazonia con lo que está pasando en Brasilia? Con la Sí, integración. la integración. La integración es vital. Es decir, la autonomía junto con una decisión de articular esfuerzos es quizá, presenta la dinámica más importante a nivel mundial de las universidades. Y las universidades tienen que cambiar tan rápido, o lo más rápido que puedan, para poder contender con esos cambios. Tenemos en América Latina tenemos varios problemas que hacen que eso sea muy complicado. Concentración del poder. Yo creo que Axel puede hablarnos mucho sobre la distribución del ingreso. Pero la riqueza está concentrada en el 2%, en México el 2% de la población. Y el poder está concentrado, yo diría que casi en una persona. Pero Francisco sí. y Axel, aquí yo quisiera tu punto de vista. Me inquieta el problema, cuando digo me inquieta, me preocupa el problema. Bueno, coordinémonos, pero ¿y la identidad? Hablábamos de la identidad hace un rato. ¿Por qué tenemos esta globalización? Nos quiere llevar o arrinconar a un tema de que todos somos igualitos, ¿no? Y todos necesitamos lo mismo. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? No, en realidad somos muy distintos. O sea, la desigualdad es una condición, digamos, que venimos arrastrando
desde la colonia y que pesa en el sentido de la universidad. Prácticamente nuestro sistema educativo superior en América Latina y el Caribe está fragmentado, está segmentado. Está segmentado. Está profundamente segmentado. Y además con la excesiva mercantilización y privatización que hemos tenido en los últimos años, esto se ha exacerbado. Las propias tecnologías de la información, la inteligencia artificial, todo lo que nos puede hablar Cervantes, el doctor Cervantes ahora, profundizan también la desigualdad, porque ante los quintiles más altos que pueden tener un acceso desde la educación básica exitosa hasta posgrado, no ocurre con los quintiles más bajos. Y entonces la desigualdad se profundiza porque no puedes continuar con esta producción de conocimientos que tiene ahora mediaciones tecnológicas comunes, corrientes, pero no para todos. Pero, Entonces, Axel, esto implica eso depende, rápidamente que tenemos que avanzar en potenciar nuestras capacidades, no para querer asemejarnos a China, a Estados Unidos, a la Sorbona o lo que tú quieras, sino para resolver nuestros problemas tenemos que son comunes, mostrar esa identidad desde la perspectiva de un nuevo tipo de integración. Eso es fundamental. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Las tecnologías no se deben de ver como ese enfoque, que van a aumentar las desigualdades. Al contrario, son la única oportunidad que tenemos para reducir esas desigualdades. Pero esa no es la evidencia. Con la pandemia, la tecnología hizo así las cosas. No. Lo que hizo eso fue que agarró a todo mundo desprevenido y las personas no están preparadas para hacer eso. Hay que cambiar políticas públicas. El acceso a Internet tiene que ser un derecho ciudadano. ¿Sí? El acceso al equipamiento también tiene que ser un derecho ciudadano. O sea, si mantenemos las políticas públicas que hay ahorita, por supuesto que va a pasar lo que dice Axel, pero tiene que haber un cambio. Y el cambio tiene que ser no nada más en las universidades, tiene que ser en todos los sectores. ¿Sí? Si Cuando dices los sectores, ¿a qué te refieres? Gobierno para empezar, las políticas públicas. O sea, ¿quién necesita más apoyo? A ese hay que darle la discriminación positiva de los economistas. ¿Quién necesita más apoyo? Las clases más vulneradas. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, hay un proyecto en la Ciudad de México en donde hay alrededor de 300 centros distribuidos en toda la ciudad, donde la gente puede ir y tiene acceso a Internet y tiene acceso a equipamiento para poder estudiar o para poder hacer algo de lo que sería el mundo digital, aprender a integrarse al mundo digital. ¿Tú qué piensas? Sí, pero si eso lo pones en Ciudad de Nezahualcóyotl, en Iztapalapa, en Chalco, donde las condiciones existen de conectividad, pero no tienes los dispositivos para mantenerte en esa conectividad, obviamente se aumenta la desigualdad. El impacto durante la pandemia mostró que efectivamente hubo millones, ni siquiera cientos o miles de excluidos, simplemente porque no tenían una tableta, un teléfono inteligente o conectividad, o el tiempo suficiente en su dispositivo para poderse mantener en las clases. O saber cómo usarlo incluso. Bueno, obviamente con todos los avances que hoy tenemos, pues esto se complejiza mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la perspectiva de nuestros países, hoy hay afortunadamente discusiones y avances que hemos venido realizando desde las conferencias regionales de educación superior de la UNESCO. Ahorita vamos a tener una próxima en marzo en Brasil, en la ciudad de Brasilia, y estamos avanzando. Uno de los temas es cruciales, que se está planteando por Francisco, de cómo generalizar, cómo abrir realmente el panorama hacia modelos híbridos o articulados, que nos permitan efectivamente revertir lo que es un impacto negativo desde el plano el uso y manejo de las nuevas tecnologías, hacerlo realmente positivo en términos de modelos organizacionales nuevos. Es decir, las universidades para integrarse primero necesitan cambiar a sí mismas. Pero Roberto, la integración que tú decías tiene que ser incluso, hemos hablado mucho sobre la creación de espacios comunes y tú has sido muy enfático de que eso es casi imposible, que no han habido muchos esfuerzos de reconocimientos mutuos y que esos han fracasado.
Y se tiene que empezar por algún lado. O sea, no podemos quedarnos sin hacer nada. Hay que crear que las universidades, por ejemplo, Ciudad de México, somos muy diferentes todos. La UNAM, la Salle, las públicas, las particulares, las grandes, chiquitas, mexicanas. todas las universidades. Estamos tratando de hacer una integración a través de una red local en donde todo el mundo empiece a hacer uso de la universidad abierta, que surge en la UNAM en los años 70. Tenemos prácticamente 50 años de universidad abierta y no se ha aprovechado en todo su potencial. Ahora, si integramos a todas las universidades esta educación abierta, que puede quedar libre en Internet para acceso a toda la sociedad, de todos los niveles, pero además con una direccionalidad muy marcada hacia los programas académicos que existen en la ciudad, para que la UNAM, con toda la riqueza que tiene de materiales digitales, ayude a las universidades más pequeñas a que sus estudiantes tengan acceso a todo esto. Democratizar un poco el acceso a la educación. Vamos a seguirlo conversando. En un momento vamos a la pausa y regresamos con nuestros distinguidos invitados. Vamos a la pausa. La idea de promover la integración de nuestra región a través de las universidades es un tema pendiente en nuestra agenda. Es un tema que han trabajado muchas redes, en particular UDUAL, que tiene la particularidad de ser la única red que incluye a todos los países de América Latina y el Caribe y además a todas las modalidades, las múltiples modalidades de educación que tenemos en la región. La falta de integración, la desunión, la dispersión de esfuerzos que realiza la región es realmente inadmisible. Y llama la atención que contrarrestar esta historia de desencuentros no esté en la agenda de nuestros gobiernos. No importa si son gobiernos progresistas o de derecha, de centro, en general no visualizamos la necesidad de enfrentar a este mundo que es tan competitivo, tan violento, tan despiadado, en una forma mancomunada, como de hecho hacen todas las otras regiones. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver las universidades con esto? Bueno, la verdad es que tienen mucho que ver. Si nosotros estudiamos otros ejemplos en otras regiones, vemos como los países que hoy llamamos prósperos o desarrollados han sabido hacer del conocimiento ese elemento de amalgama, de unión, de coordinación de los esfuerzos. En América Latina tenemos muchos sistemas universitarios nacionales realmente arraigados en el territorio, con mucha pertenencia social, sistemas que han sabido, yo diría, en los últimos 50 años, han sabido desprenderse de esa rémora de elitismo que los caracterizó, y sin embargo nos cuesta imaginar una verdadera integración. Cuando hablo de integración, no me refiero solo a promover movilidad, a promover redes, me refiero a políticas públicas nacionales y regionales que nos permitan crear una agenda de conocimiento, una agenda que nos permita imaginar cómo nosotros, artífices de la producción y de la transmisión del conocimiento, podemos trabajar en forma unida para abordar un número muy grande de problemas que nuestra región tiene. Ese banco de problemas es conocido. Nos atraviesa la pobreza, la falta de sostenibilidad, te diría que incluso una visión perimida de desarrollo que tenemos que reemplazar, que reconstruir. Tenemos problemas de violación de los derechos humanos, tenemos problemas culturales muy profundos,
principalmente por la falta de reconocimiento propio hacia esa gran diversidad cultural que nos enriquece. Nuestras élites siguen concebiéndose a sí mismas como europeas, cuando en realidad somos una suma de componentes que, lejos de generar dificultades, abonan una cultura extremadamente rica que se manifiesta en las artes, en las lenguas y la literatura, pero también en la ciencia y en la producción de conocimiento. Creo que lo primero que hay que dejar establecido es que los gobiernos latinoamericanos, todos y cada uno, han hecho enormes esfuerzos para mejorar la educación latinoamericana, muy concretamente la educación superior, la cual pues tiene un crecimiento muy notable, particularmente en lo que va de este siglo. Sin embargo, también hay que decir que ese esfuerzo, con ese esfuerzo, aún percibe una gran desigualdad de oportunidades de acceso. Pero estos esfuerzos han sido muy limitados y principalmente han sido limitados porque su alcance ha sido subregional, es decir, se ha dado entre 2, 3 países la intención de formular políticas de educación superior conjuntas, pero no ha habido nunca, o ha habido muy pocos esfuerzos que tengan un alcance de toda América Latina. ¿Cuáles son los desafíos que se ha enfrentado la integración en América Latina? Están muy relacionados con los desafíos a los que se enfrenta el propio nivel de educación superior, que son el acceso, la equidad en el acceso, la permanencia y el éxito, y la calidad del servicio. Y estos desafíos han sido persistentes y han afectado sobre todo el acceso de los grupos que tienen más desventajas sociales. ¿Cuál sería la expectativa? Bueno, la expectativa sería que América Latina, que los países de América Latina alcancen al menos la mitad de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, que logren el acceso al menos la mitad de este grupo de edad, porque hay unas diferencias muy importantes en el desarrollo y en la manera como la educación superior se ha desarrollado en cada uno de los países. Entonces, hay algunos países que sí han logrado llegar a este nivel, hay otros países que están muy lejos de hacerlo. En relación con la internacionalización, la regionalización, la mundialización, ¿qué podemos decir? Bueno, creo que uno de los componentes principales de estas 3 acciones tendría que ser la solidaridad, que la educación superior tiene una responsabilidad social. Y es decir, los estados muy particularmente necesitan, pero bueno, todas las partes, todos quienes participamos en la educación superior, pero muy especialmente los gobiernos, necesitan concebir a la educación superior como un bien público. Entonces, para potenciar nuestras capacidades, tanto locales como regionales, para construir un futuro próspero que sea justo, necesitamos asentarnos sobre una concepción del buen vivir, es decir, sobre una concepción de un desarrollo sostenible cuya base esté puesta en la diversidad, en el respeto a la diversidad cultural, en el respeto a los saberes construidos y heredados y en el conocimiento y en el respeto hacia una cultura latinoamericana y caribeña que es muy rica, que ofrece una variedad y una serie de conocimientos y de experiencias muy importantes al mundo, pero nosotros somos los primeros que tenemos que reconocerla y que propiciarla.
Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, de verdad muy agradecidos por su presencia y esperamos que nos sigan acompañando y nos manden incluso sus opiniones acerca de estos importantes temas que estamos tratando con Axel Didrikson y con Francisco Cervantes. Distinguidos colegas, supuestamente el conocimiento es un arma fundamental, ¿no? Poderosísima, para comprender la complejidad de la sociedad, de la naturaleza, en fin, de todos nuestros espacios. Y lo podemos hacer desde el lado de las así llamadas ciencias duras, las artes, las humanidades, las ciencias sociales. Ustedes son universitarios de larga data, ¿no? Tienen una experiencia muy larga, muy profusa, muy provechosa. ¿Qué nos define como latinoamericanos? O sea, porque esto es parte también del asunto, ¿no? Para la integración. Tenemos que tener una definición. Tenemos que decir, bueno, somos latinoamericanos por ciertas cosas, ¿no? Por ciertos elementos, ciertas variables que nos definen de todo tipo, y por eso podemos integrarnos. ¿Y cómo la tecnología, por ejemplo, puede contribuir a eso? Axel. Bueno, en realidad, efectivamente, hemos avanzado muchísimo en el terreno de la integración. Creo que somos una de las regiones donde levantas una piedra y hay una red, una asociación en una universidad. Todas las universidades, yo mismo estoy metido en 5 o 6 redes, asociaciones, grupos de trabajo, proyectos comunes con toda América Latina y el Caribe, con diversos países. Es decir, todos nosotros. Tú mismo representas una de las más antiguas, pero también más grandes uniones asociativas de universidades de América Latina. Es decir, no carecemos de instancias para la integración. Entonces, ¿por qué? Falta una cosa es esencial. En los estudios comparados que yo he realizado, he encontrado que el factor principal que permite hacer una agenda de trabajo para la integración son fondos públicos que permitan lograrlo. Es decir, te pongo el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea surge con el programa Erasmus, COMET, luego las instancias de integración para fines de movilidad, con créditos comunes, etcétera, etcétera, una variedad de con programas. un fondo del Parlamento Europeo de millones de euros que permitió efectivamente arrancar con los programas con dinero. ¿Y por qué entonces los gobiernos no quieren contribuir? ¿Por qué no tenemos plata? Tiene que ser plata pública fundamentalmente. Bueno, pero ¿no? es que hay que destinar partes del presupuesto. Estamos ahorita redefiniendo la manera como se tiene que organizar y distribuir el presupuesto educativo. En lugar de relacionarlo con el PIB, siempre decimos lo mismo, hay que elevar del 5 al 6% en relación con el PIB. Hay que elevar el 0.5 que tenemos, 0.6 en educación superior, ciencia y tecnología, al 1% por lo menos. Esto se hizo hace 20 años como acuerdo en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que estamos ahorita, yo estoy proponiendo una redistribución del modelo de organización del financiamiento para que exista el doble del financiamiento, pero sobre la base de programas. Es decir, ¿cuántos profesores necesitamos para el año que entra? Duplicadamente, y cuánto cuesta. ¿Cuánto necesitamos en proyectos de investigación? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto necesitamos para integrar una agencia regional de cooperación, como es la que estoy planteando, ARCO, una agencia regional de cooperación, en donde temas cruciales, seguridad humana, alimentaria, nuevas tecnologías, cambio climático, educación, cultura, etcétera, tenga un fondo concursable con la cooperación de los grandes grupos de investigadores que tenemos gente extraordinaria en las universidades, tengan la capacidad de elaborar proyectos en estas áreas estratégicas y tengan recursos para hacerlo. Esto nos va, con toda seguridad lo puedo decir, poner una plataforma de salto de calidad para una integración de nuevo tipo. ¿Te acuerdas de Degeso?
Sí, claro. Bueno, de Jesús tenía, cuando yo estuve en la SEP, tenía 60,000 millones de pesos de presupuesto de fondos Para el concursables. público, dinos qué es de la de Jesús, porque La Dirección General de Universidades. Del gobierno del mexicano. gobierno, de la Secretaría de Educación Pública del gobierno. del Ministerio de Educación, como se O sea, conoce. y ese, su tarea era trabajar con todas las universidades no federales, todas las estatales, para que presentaran proyectos y eran fondos concursables. Pero tenían esta característica que Ángel dijo, ¿no?, ahorita, es que si era un proyecto de aumentar matrícula, aumentar esto, entonces era regularizable. O sea, se podía volver parte ya del presupuesto normal si aumentabas el número de estudiantes y el número de profesores y todo. Funcionó de maravilla durante el tiempo que estuvo. En este gobierno se desapareció. O sea, se dio un retroceso hacia eso. Yo creo que un proyecto así debería funcionar. Ahora, ¿qué caracteriza a América Latina? 2 palabras: diversidad y complejidad. ¿Sí? Somos muy diversos. No es lo mismo la Universidad Nacional Autónoma de México que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o la USAC de Guatemala. Allá las universidades son el Ministerio de Educación Superior. Entonces, su papel es totalmente diferente, es diverso. ¿Qué es lo que hace la integración? Que veamos las similitudes y las diferencias y las respetemos. Y eso hace que ahora sí podamos integrarnos. Cuesta mucho trabajo porque casi siempre la estrategia es equivocada. Lo hacemos a nivel de rectores. Y lo que tiene que hacer la integración es a nivel de los académicos, de los investigadores, profesores y estudiantes. Sí, Sí. sobre la base de proyectos que incidan en problemas regionales fundamentales. Claro. Por ejemplo, el tema del litio. Está en la mayoría del litio Los del mundo. minerales en general, Axel. En general está en Chile, en Argentina, en Bolivia y en México. Que viven que mucho y Perú tenemos el vive oro, y Chile vive de el los oro metales. blanco del futuro. Claro. Todos los aparatos electrónicos, la inteligencia, tiene que Coches. funcionar con esos minerales y materiales. Entonces, si nos juntamos, en lugar de que cada quien esté vendiendo su litio, ¿no?, en bolsitas de a kilo, hagamos la tecnología que permite la fusión, el procesamiento, la patente y ir a la pila para desarrollar capacidades conjuntas. Y esto requiere de una decisión de voluntad de los estados, pero también de recursos que permitan crear, por ejemplo, una universidad de litio o un programa compartido de cooperación y desarrollo sobre investigación y desarrollo e innovación, por ejemplo, tan solo para hablar de eso, pero tenemos, por ejemplo, agua, alimentos. Virus, Bueno, la vacunas, virología, porque tuvimos la gran misfortuna de no juntarnos para hacer nuestras vacunas y que terminamos con Pfizer y con la Moderna. Comprándolas todas. Oye, una pregunta. Tenemos un parlamento Vamos latinoamericano. al corte al corte en un momento y regresamos. Pero adelante, termina. Sí, tenemos un parlamento latinoamericano que debería ser el punto parlatino. focal para que se Pero es hicieran un estas WhatsApp, políticas integradoras. Es un chat. ¿Qué tanto se puede influir desde todas estas asociaciones para que el parlatino haga su trabajo? Porque me parece que ahí es donde debería estar el centro, donde nos escucharan las propuestas de las políticas públicas latinoamericanas que hacen falta. Yo he ido al parlatino y creo que no es hay una manera. instancia. no hemos resonado suficientemente. No, creo que Pero ahora- vamos a seguir sobre esto. Estimado público, vamos al corte, no se vaya, regresamos para terminar esta conversación que tiene una duración limitada, pero que va a continuar con tan distinguidos invitados como Axel Didrikson y Francisco Cervantes. Vamos al corte y no se vaya. Es muy buena esta ocasión de hablar sobre el presente y el futuro de las casas de estudio de América Latina, justo cuando la Unión de Universidades de América Latina, la URUALC, ahora también incluyendo al Caribe, cumple 75 años. La integración latinoamericana es un sueño perseguido de hace mucho tiempo y más bien esquivo, pero tiene algunas fortalezas y una de ellas es precisamente
la vocación de las universidades latinoamericanas por comprometerse con sus sociedades. La universidad socialmente comprometida es una gran tradición del continente que hay que revivir, ajustarla a los tiempos que corren y ponerla a servir a la integración latinoamericana. Mucho hay para esperar de ella, sobre todo si nuevas generaciones de muchachas y muchachos se comprometen con ese objetivo por el cual tantas generaciones de estudiantes, en especial, han batallado a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Muchas gracias por estar nuevamente de regreso. Corte. Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario en esta serie que la CUAYED de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UDUALC producen conjuntamente para ustedes. Vamos a cerrar este programa. A mí me quedan muchas ganas de seguir conversando y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Yo quisiera poner sobre la mesa para concluir esta última sección de este primer programa. A ver, Axel, Francisco, los tres hemos asistido a infinidad de reuniones en muchas partes de América Latina y fuera de América Latina, donde también se habla de la región y aquella famosa idea bolivariana de la patria grande se pone enfrente como un objetivo a lograr. Y las universidades se dice, bueno, somos un factor, una piedra, un pilar de eso. Pero no lo hemos logrado. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿No? La evidencia, todos hemos estado de acuerdo. Axel hablaba de las conferencias regionales que ha habido y demás, pero y han estado ahí las universidades y las instituciones de educación superior. ¿Es posible ese sueño, Axel? Bueno, tenemos ahora una nueva oportunidad con la reunión de Brasil en marzo, con las preparatorias que estamos haciendo próximamente en Asunción y luego en Cuba, que tenemos que presentar el documento. Este documento está orientado no como una declaración de principios, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo he sido incluso redactor de un par de ellos, y un plan de acción general que todo el mundo aprueba y después nadie sigue. Este documento está orientado, y así está definido, para considerarlo como una definición programática, es decir, programas específicos y recomendaciones concretas hacia los gobiernos, hacia las universidades, hacia los estudiantes, los sindicatos, los actores principales. En esta reunión lo que queremos es sacar no un pronunciamiento solamente de acuerdo para ir hacia una colaboración, una mayor solidaridad, pero en lo particular tenemos una enorme oportunidad porque tenemos 7 gobiernos democráticos y populares. No todos, pero con estos 5, 6, 7 gobiernos podemos avanzar porque más o menos compartimos ideales comunes respecto a la importancia de las universidades, de la ciencia y la tecnología. Pero tú entonces dijiste es una gran oportunidad. Si la desperdiciamos, pues obviamente vamos a seguir en lo mismo. Pero tú dijiste hace rato algo muy importante. Si no hay un peso por delante, las cosas... Pero además, si no hay voluntad... ¿Tú te sientes optimista acerca de esa parte? Entonces, yo soy bastante optimista siempre. Pero hay cosas que van más allá de mi optimismo. Nuestro problema central en América Latina no es la gente. O sea, tú vas a cualquier país y sientes que no saliste de México. ¿Sí? Y la gente que viene a México siente que no salió de su país. Porque en términos de la gente tenemos muchas cosas en común. ¿Sí?
¿sí? Hay un poblado de San Juan Chamula y hay otro de Ecuador en donde la gente, los indígenas, se visten igual. Otavalo, en Ecuador. San Francisco de Ibarra. Ochupilpata. En el sur, cerca de Loja, hay un lugar que se llama, termina en Guro, no me acuerdo cuál es, pero las mujeres usan el mismo sombrero, usan el mismo chaleco de lana, así, usan los mismos broches, las solteras, las casadas. O sea, la cultura es prácticamente la misma, a 6,000 kilómetros de distancia. Entonces, la gente no es problema. Los gobiernos sí son muy cerrados, ¿sí? Son muy cerrados y son muy difíciles de abrirse, dado que echan a perder todos los acuerdos que hay, el del 74. Todo está muy bien redactado hasta que llega el último inciso que dice que todo se resolverá de acuerdo a las legislaciones locales. Y ahí se acaba todo lo de El arriba. reconocimiento de grados y títulos. De grados y títulos. O sea, hay muy buenos proyectos, muy buenos programas que no se pueden instrumentar al final por cuestiones de las legislaciones locales. Entonces ahí es donde yo sí soy escéptico de que eso pudiera funcionar. Se ha discutido mucho y en la red de macros una vez hubo una discusión que a mí se me quedó muy grabada en donde se dijo, oigan, dejemos de buscar que los gobiernos hagan lo que les toca. ¿Qué podemos hacer las universidades para lograr estos proyectos, estos programas? Entonces partamos de las universidades y las universidades deben dar el ejemplo para que los gobiernos puedan hacer algo. La UNAM, si tú analizas la UNAM, tiene la misma complejidad que la sociedad mexicana a la que queremos entender. Si entendemos a la UNAM y servir, si entendemos a la UNAM, podríamos entender lo otro. Entonces, estudiemos a las universidades y de las universidades saquemos los programas para hacer eso. Las universidades están más limitadas para conseguir el financiamiento, pero sí hay formas de conseguir el financiamiento. Vamos a ir concluyendo. Axel, tú estás jugando un papel muy importante en la Cresma 5, esta mitad de conferencia que la YESALC nos propuso, la YESALC UNESCO, y que como tú mencionabas hace rato, culminará en Brasilia en marzo del año próximo. Y hablas de que hay posibilidades. ¿Cuál sería el primer paso? O los dos primeros. ¿Cuáles serían los fundamentales primeros? En el mismo sentido que hemos estado conversando, hemos estado hablando directamente con los ministros, con instancias de cooperación internacionales, direcciones internacionales, muy pegados, por supuesto, con una representación honorífica, pero digamos, de confianza para impulsar estos proyectos. ¿Pero cuáles serían los dos proyectos? Los proyectos. Con la propia Subsecretaría de Educación Superior de México. Y con los gobiernos que he mencionado, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, México, por lo pronto. Y les hemos dicho, necesitamos un fondo, porque si ese fondo no existe, no tenemos cómo decirles a los más destacados analistas, ingenieros, sociólogos, lo que tú quieras, para realizar estos proyectos de gran envergadura que nos permitan efectivamente ser una región de gran potencialidad. Esa es una, tener un fondo, que lo he llamado Agencia de Cooperación. Ese sería el primer paso. Primer paso. Y segundo, efectivamente tener un programa estratégico que defina una agenda que todos se allanen, en la que todos se allanen. Porque una cosa es que, por ejemplo, es lo obvio y lógico que la UDUALC tiene su propia agenda de trabajo, igual que Enlaces, igual que Mercosur, igual que UNICA en el Caribe, o el SUCA en Centroamérica, tienen una agenda de trabajo que han definido en sus asambleas y que tienen que seguir y coadyuvar a que se logre. Pero si junto y aparte de las agendas locales o asociativas, también hay una voluntad de las propias universidades, la red de macros, por ejemplo, que es una potencialidad tremenda, se allanan a el programa estratégico y con fondos, creo que podemos ir adelante. Francisco. Mira, un minuto. Sí, yo creo que uno de los temas que platicábamos con Axel antes de iniciar el programa era la parte de la transformación digital. Es fundamental para que todos los demás proyectos que se quieran hacer de integración y que se pueda hacer en una forma híbrida con acciones a distancia y acciones presenciales y todo lo que sea necesario, sí es importante que la transformación digital se promueva y que se promueva como un derecho ciudadano.
¿sí? Que toda la población, sin excepción, tenga acceso a Internet y que tenga acceso a las tecnologías a través de los mecanismos que quieran. ¿Sí? Ha habido muchos esfuerzos en México. Eso sería también un punto de la Es un agenda. punto importante de la agenda. La otra cosa es que tienen que ser proyectos de largo plazo, porque aquí hubo un proyecto de poner sobre las líneas de alta tensión Internet para llevar hoteles de comunicación a todo el país, a todas las zonas estas vulneradas. Avanzó mucho, cambio de gobierno y se abandona el proyecto. Entonces toda la inversión que se hizo se quedó ahí, incompleta. Entonces sí tiene que ser un proyecto de largo aliento, no un presupuesto para ahorita, sino es un presupuesto que sea renovable. Cada vez que se vaya terminando ya se sepa que se cuenta con la siguiente etapa. Una vez que cumplas los compromisos que hiciste con este dinero, establecer los siguientes y que sí sea aún más allá de los gobiernos, pues. Magnífico. Sí. Bueno, pues ojalá. Políticas de Estado. Ojalá en verdad estas finas reflexiones que ustedes nos han regalado se cumplan, porque las necesitamos urgentemente. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado en este programa y por supuesto un saludo muy afectuoso y de agradecimiento a Axel Didrikson y lo mismo a nuestro querido doctor Francisco Cervantes. No se pierdan el próximo programa, también va a ser muy interesante en problemas relacionados con la educación superior al servicio de la sociedad. Muchas gracias y hasta pronto.